Vamos a leer Hebreos capítulo 11. Versículo 7. Hebreos 11, versículo 7. ¿Tiene? Sí. Solo un solo versículo y dice de esta manera: por la fe habitó como por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Lo leemos juntos, todos juntos. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Padre maravilloso, Señor, le damos las gracias una vez más por esta linda oportunidad que nos concede nuevamente de escuchar esta bendita palabra, la eterna e inerrante palabra suya, que no cambia, que al contrario transforma las vidas de aquellos que se exponen a ella. Señor, pedimos que usted nos hable directamente al corazón, y si hay alguno que usted, Señor, quiera tratar en nuestros corazones, usted sabe, Señor, que su Espíritu Santo tome control de nuestras vidas. Ayúdenos a vivir dentro de su voluntad. Señor, le amamos y le pedimos que usted, Señor, nos hable hoy directamente a nuestro corazón. Pedimos, Señor, que usted nos guíe. En el nombre de Jesús se lo pedimos y todos decimos amén y amén. Hoy quiero hablarles, hermanos, acerca de la fe que salva al pecador. ¿Cuántos pecadores hay en el mundo? Todos, sin lugar a dudas, hermanos. ¿Verdad? No hay ninguno bueno, dice la Escritura, no hay ni uno bueno, sino solamente Dios. La fe que salva al pecador, hermanos. En Génesis, hablando de este versículo, voy a hacer este versículo, voy a tomarlo de una manera exhaustiva, ver lo que sucedió, lo que dice la palabra del Señor acerca de la vida de Noé. En Génesis capítulo 6 encontramos, hermanos, nos da ese trasfondo histórico acerca de los días del patriarca Noé. Usted lo puede encontrar allá en esa área en la que él vivía, el ambiente en el que él se encontraba. Había tanta violencia en el aspecto moral, había un desenfreno sexual. Y en cuanto a la respuesta de la palabra profética de Noé, no era muy bien recibida, había indiferencia. En el contexto de todo lo que le estoy diciendo, de lo que les estoy anunciando, de cómo era la vida, el ambiente en los tiempos de Noé, hay una similitud en cuanto a nuestros días también. Hay violencia, y si usted puede ir al país donde estamos, hay mucha violencia, ¿verdad? Hay muchas masacres. En nuestro país, México, de los que somos de México, hay mucha violencia todos los días. Todos los días son personas acribilladas, y no diferimos de los tiempos en los cuales nosotros nos encontramos. En el aspecto sexual hay un desenfreno. Solamente en este país hay una protesta de querer tener un género ecuánime, igual al hombre y la mujer, y pueden casarse entre hombre y hombre y mujer,
hay un desenfreno sexual. En cuanto a la respuesta de la palabra, en respuesta de la palabra profética que tenía Noé, diciéndoles va a venir una destrucción, le tenía una palabra profética de que había de acontecer algo, no le creyeron, y lo mismo estamos viviendo en nuestros tiempos aquí. Podemos hablarles del evangelio a todas las personas y eso los confronta y se sienten ofendidos. Y piensan que nosotros somos los que lo atacamos, pero es Dios mismo hablándonos en su palabra. Al igual a todas las personas nos ha invitado que podamos venir a tener una comunión con Él. El pasaje que hablamos en este versículo 7, hermano, nos está enseñando que la familia de la fe perdió, se puede decir, su distintivo como pueblo de Dios, y acarreó una pérdida en el testimonio. El pecado arrasó con toda la humanidad hasta provocar la ira de Dios. Hermanos, estamos a punto de nosotros ver lo que sucederá. Ya no estaremos aquí, pero miraremos la destrucción juntamente de allá de arriba de los cielos, hermanos, lo que le acontecerá a esta humanidad. No han recibido el mensaje, hermanos. La Biblia enseña que por 120 años Noé estuvo anunciando el testimonio profético de que los hombres se arrepintieran de su rebeldía contra Dios. Por 120 años. En nuestros tiempos, hermanos, ya llevamos más tiempo. Desde que vino el Señor Jesucristo hasta nuestros días son más de 2000 años. Que se nos ha dicho que tenemos que guardar nuestras vidas, que tenemos que limpiar nuestras vidas a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No ha habido, en los tiempos de Noé no hubo respuesta. Y en nuestros tiempos es tan escasa la respuesta también, hermanos. Quiero decirles, hermanos, que cuando Dios va a ejecutar juicios contra los pecadores, porque el Señor es justo, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, no, el Señor ama a toda la humanidad. Sí, ama a toda la humanidad, pero todos tenemos que tomar una decisión. Todos, una decisión de ser seguidores de Cristo o abandonar por completo a Dios y esperar el juicio que está preparado para aquellos que no le obedecen. Ahora dice, bueno, no que es amor, ¿verdad? No, es amor. Nos ha proveído, y es lo que vamos a analizar en esta mañana, lo que nos ha proveído el Señor Jesucristo para que nosotros podamos tener salvación y vida eterna. Por eso cuando el Señor, hermano, revela que va a hacer un juicio, hermano, a los pecadores, siempre va a revelar a través de sus siervos, o va a revelar a través de personas lo que Él va a hacer. Nadie de ustedes, hermanos, yo creo, ¿verdad? Nadie de ustedes que ve que está haciendo algo mal su hijo llega y le castiga inmediatamente, sino que le advierte, ¿no es cierto? Sí, le advierte, le dice, no lo vuelva a hacer, mira, esto está mal, a menos, no sé, ¿verdad? Pero nuestro Padre nos enseña que viene una advertencia primero. Y en Amós capítulo 3 versículo 7, si quiere anotarlo, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas antes de hacer tal ejecución. Así que el Señor Jesucristo, hermano, también en los tiempos de Él reclamó a los líderes religiosos de su tiempo por qué no eran capaces de percibir el ambiente de maldad que vivían. Y empezando por ellos mismos, los encontró inmersos en sus pecados, en sus deseos, en sus pasiones, aún los sacerdotes, hermanos.
En esos tiempos y todos estos 2000 años que han transcurrido, hermano, es por eso que vino la era protestante allá por el año 1500, donde a nosotros nos llaman protestantes, por Martín Lutero, por haberles expresado de que estaban haciendo las cosas mal. Es por eso que como él no renunció, más bien él no quería la separación. Él estaba buscando que ellos reivindicaran, estos sacerdotes, estos padres, estos curas, estos papas, reivindicaran su situación y se apegaran a la escritura, pero no quisieron. Y por todos los tiempos, hermano, hemos venido viendo lo que el Señor ha impulsado, hermano, a que nosotros nos relacionemos con Él. Es por eso que es importante, hermano, este mensaje de fe, la fe que salva al pecador. La fe que salva al pecador. Todos somos pecadores, hermanos. Todos los que estamos aquí en esta habitación, en este momento, hermanos, somos pecadores. Y necesitamos saber, hermanos, cómo nosotros podemos cada día mantenernos en el camino. Pero cómo respondió Noé a la palabra de Dios, y eso es lo importante, hermanos. Número uno que quiero enfatizar. La Biblia nos dice lo siguiente: con temor preparó el arca. En ese mismo versículo del 11:7 nos dice que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. El arca era una demostración de que Noé tuvo fe a la palabra de Dios, le creyó. La Biblia dice que en el tiempo de Noé, hermanos, no llovía, no había lluvia, sino que la tierra subía un vapor que luego se convertía en un rocío para mantener la vegetación y todo el resto del sistema biológico. De esa manera se mantenía regada. La palabra de Dios anuncia que la respuesta divina al pecado humano era el juicio por el diluvio de agua que el Señor le había dicho que iba a castigar a esa humanidad, a esa gente en la que estaba en los tiempos de Noé. Para ellos, hermano, esto era ilógico. El apóstol Pedro, anunciando el juicio divino para el futuro, esta vez dice que no será por agua, sino por fuego. Dicen los incrédulos que aquel tiempo no pudieron entender que un juicio de agua era extraño. ¿Cómo va a llover muchísima agua? ¿Va a inundar la superficie de la tierra? ¿Cómo va a suceder eso? Y mucha gente, hermanos, aún en estos días piensa no sucedió. Y mientras hay tantas evidencias científicas que se dan cuenta, hermanos, en lugares muy altos que encuentran arena, que encuentran residuos o esqueletos de peces. ¿Cómo es posible que pudieron llegar allá? Solamente tuvo que haber un diluvio. Aún con pruebas, hermanos, aún así se rehúsan a creer de que Dios ha sido veraz. Es por eso que debemos de entender, hermanos, que para la lógica humana quedamos cortos. Hermanos, muchos de los científicos a donde van primeramente a buscar es en la Biblia, a pesar de que dicen que no quieren nada con Dios, ¿no? Pero van a la Biblia para ver las referencias. ¿Cómo fue que pasó? Hermanos, antes de que todos supieran, hermanos, cómo era el mundo, unos decían que el mundo era plano. La Biblia ya lo había dicho por más de 3000 años antes de que ellos inventaran, ¿verdad? Que era plano, que no había un abismo después de que se acababa la tierra. Ya había sido escrito, hermanos, de que la tierra era redonda y que la sostenía nuestro Señor, el Todopoderoso. Hermanos, Pedro dice que por avaricia muchas personas no están dando a conocer la palabra. Allá en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 7.
No creen a la palabra realmente, hermanos, si no buscan algo más. Dice, sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio, sobre el mundo de los impíos. Este anuncio, hermanos, de Dios no fue un mensaje popular para la mente incrédula. Decirles, ¿saben qué? Van a ser destruidos. Más vale que se arrepientan. Por 120 años les estuvo diciendo Noé, arrepiéntanse, va a venir un diluvio. ¿Y qué pasaba? Se burlaban de él. Mira, este loco está haciendo un arca donde ni siquiera hay agua, tan enorme. Más bien se está inventando, es su loquera. No sé cómo lo injuriaban a Noé. Al igual, hermanos, en nuestros tiempos sucede lo mismo. La Biblia, hermano, nos enseña que las decisiones que tomamos con respecto a Dios también van a afectar a nuestros familiares, ya sea para bendición o para maldición. Si Noé no le hubiera puesto atención a la palabra, no se hubiera salvado ni él, ni se hubiera salvado su familia. Es por eso, hermanos, que tiene mucho que ver nosotros creamos a la palabra de Dios. Créale a la palabra de Dios. Un hombre le preguntó al apóstol Pablo sobre qué debería de hacer para ser salvo. Y en Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, cuando llega la palabra de Dios a tu vida, te transforma, puedes cambiar, transformar las vidas de otros, de los tuyos. Hermano, es por eso que usted ve las familias disfuncionales, no está Cristo, no hay fundamento de la verdad en hogares. Es allí donde ve esas rupturas, no está Cristo allí, hermanos, y es por eso que generaciones se pierden. Encontramos otro ejemplo con respecto a la obediencia, hermanos, en los 10 mandamientos, allá en Éxodo capítulo 20. La desobediencia trae maldición, dice, hasta la 3ª y 4ª generación. Cuando no hay palabra, hermanos, y es lo que sucedió. Recuerden qué sucedió cuando el Señor lo sacó al pueblo de Israel, lo sacó de la esclavitud. 430 años. Estaban allí sumergidos hasta que me imagino que alguien tuvo que haber recordado que les habían dicho que el Dios de ellos los había traído con mano poderosa, los había hecho una nación numerosa con Abraham. Y empezaron a creer la palabra, empezaron a clamar y el Señor les respondió y los sacó de la esclavitud. Cuando los pasó, les dije las semanas pasadas, tal vez por mucho tiempo que se hubieran llevado para la tierra prometida, hermano, solamente en un año hubieran llegado. Pero por su desobediencia tuvieron que pasar 40 años en el desierto. Hermano, y eso trae consecuencias. Aun cuando Josué, después de que acaba, dice, yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué vienen esas palabras? Porque él está diciendo, ustedes decidan qué van a hacer. ¿Van a seguir al Dios de nuestros padres o van a continuar a través de los dioses de los Baales? O los dioses de los filisteos y todos estos que nos están haciendo guerra. Ustedes decidan. Y ustedes saben qué es lo que decidieron. Usted entra al libro de los jueces y dice, y hacían lo malo y otra vez los volvían a atacar. Y cada vez hacían lo malo. Se levantaban y volvían a caer, hermano. Estamos viviendo los mismos tiempos, hermanos. Cuando lo que quiero llegar, hermano, que cuando una generación no está llevando la palabra de Dios en su vida, en su corazón y en su familia, hermanos, estamos propensos a que las demás generaciones que vienen no vengan
tras o seguir al Señor Jesucristo. Es por eso que el arca trajo salvación a la vida o a la familia de Noé. No, como vimos, hermanos, la fe de Noé trajo bendición a sus descendientes, porque estos recibieron una influencia de parte de su padre. Estimado hermano, amado hermano, Dios ha puesto la palabra a nuestro alcance. Usted, la decisión está delante de usted de obedecer la palabra de Dios, de vivir bajo la palabra de Dios o vivir bajo la mentira del diablo. Cualquiera que sea la decisión que usted tome, hermano, le va a afectar tanto a usted como a su familia. Si usted obedece la palabra de Dios, llegará o le dejará a su familia la bendición de lo alto. El Señor es fiel, pero si usted desobedece la palabra de Dios, dice, hermanos, claramente que la maldición de Dios le acompañará a usted y a su familia. Hermanos, es por eso que es importante que nosotros pongamos atención a la palabra de Dios. Tal vez dice, bueno, pero cada quien va a pagar el pecado por su propio pecado. Es cierto. Pero como padres, tú eres responsable de la vida de tus hijos, ¿no es cierto? De enseñarle el buen camino. Somos nosotros los responsables. Es por eso que va a caer bendición sobre tu segunda generación y la tercera generación, y así sucesivamente. Porque si mis hijos guardan el mandamiento de Dios, también lo pasarán a sus hijos. Pero si yo no lo paso, créanme que ellos no lo van a hacer. Va a ser muy difícil, lo van a tener que ceder mucho a la misericordia de nuestro Dios, como lo ha hecho con nosotros, que nos dé la oportunidad, hermanos, de reivindicarnos ya cuando estemos viejos. Por esa fe, hermanos, condenó al mundo, dice la palabra allí mismo en el Hebreos 11:7. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia. Noé compartió la fe a través de la predicación, hermanos. En 2 de Pedro, capítulo 2:5, se le llama el pregonero de la justicia, el que les habló, les estuvo diciendo, arrepiéntanse. Hermanos, por más de 2000 años se ha oído esa palabra, arrepentíos, arrepiéntanse. Esto nos da a entender, hermanos, que Noé simultáneamente, hermanos, en la construcción del arca, predicaba a voz en cuello diciendo, arrepiéntanse. No sé, cada martillazo y veía pasar la gente, arrepiéntete y prepara tu vida. Pon atención. Viene un diluvio. Hermano, es lo que le hablaba, hermano. Era el mismo mensaje, arrepiéntete. Dice la Escritura, hermanos, el Señor Jesucristo dice que así como en los días de Noé, unos estaban dando en matrimonio, casándose, teniendo fiestas, haciendo tantas otras cosas, y de repente vino el diluvio. En los tiempos finales, dice el Señor Jesucristo, así será también la venida del Hijo del Hombre. Unos estarán casándose, dándose el casamiento, otros tendrán fiestas, ¿verdad? Otros andarán en el fútbol, otros andarán, hermano, así va a estar la gente, todos haciendo lo que bien les place. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Por eso que debemos de estar preparados, hermano, por esa fe, hermano, por esa predicación, hermano. A eso no les gusta, aquellos que les gusta el fútbol, hermano. Si esto que les digo, que les va a venir cuando ellos estén jugando, eso les molesta. Y cualquiera, hermano, que le hable en contra de su pecado, le va a molestar. Y eso no les gustaba. Me imagino que Noé les decía, arrepiéntete, deja de emborracharte, deja de andar cometiendo adulterio, deja de... No sé qué es lo que les decía. No les gustaba. Hermanos, por eso el mensaje de salvación y esperanza, hermano, no le gusta a la gente. No le gusta. Hermanos, si les gustara el mensaje, hermanos, tendríamos que hacer lugares más grandes.
usted vea este lugar. Hay espacios para más. Porque no a todos nos gusta el mensaje, hermanos. También Cristo padeció, dice, una vez por los pecados del justo, por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. En primera de Pedro 3:19, el cual dice, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. El apóstol Pedro enseña que Cristo predicó a través de ese ministerio profético de Noé, hermanos, del patriarca Noé. Allá en primera de Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en las cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Por eso que el Señor Jesucristo, hermanos, nos invita a que vengamos a Él. En Génesis 6 aprendemos, hermanos, que el ministerio profético de Noé duró esos 120 años. Pero no hubo ninguna respuesta favorable a la palabra de Dios. Ninguna. Solamente su familia. Solamente su familia fue la que se salvó. Sin embargo, hermanos, eso no alteró los planes de Dios. Lo que Dios dice que va a hacer, lo va a hacer, hermanos. Cualquiera que sea la respuesta del hombre a la palabra de Dios, hermanos. Dios dice, hermanos, que el Señor Jesucristo vendrá en una forma literal y visible a la tierra y que todo ojo le verá. Eso dice la palabra. Ahora déjeme decirle, son millones de personas que no creen esa doctrina bíblica. Millones de personas que no creen que el Señor va a venir literalmente, hermanos. No creen que el Señor Jesucristo en cualquier momento aparecerá. ¿Por qué estoy tan convencido de esto, hermano? Porque si supieran que el Señor en cualquier momento va a aparecer, estuvieran preparados. Estuviéramos preparados para que cuando Él aparezca en la nube, nosotros estamos listos para recibirle. Pero son millones que no creen. Y aún de nosotros, de los que nos llamamos cristianos, hermanos, y sabemos esta doctrina que dice que el Señor Jesucristo vendrá en una forma literal y visible y que todo ojo le verá. Es por eso que eso no va a alterar el cumplimiento de la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Otra verdad, hermano, la Biblia dice que un día los muertos grandes y pequeños estarán delante del trono del juez justo y todas sus maldades saldrán a luz. Eso dice la Biblia. Muchos no creen esta enseñanza bíblica. Pero eso no importa, la palabra de Dios tiene su cumplimiento fiel, hermanos. Si supiéramos, hermanos, que vamos a estar allá, dejaríamos de cometer tantas atrocidades que hacemos en el día de hoy. La gente dejaría de pecar tanto cuando sepa que va a ser exhibido públicamente. Como se dice por allá, ¿verdad? Allá nos van a sacar los trapitos al sol. Eso sí será, allá será el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra. Es por eso, hermanos, que Noé le predicó la palabra a su tiempo y fueron indiferentes. Y lo mismo hicieron sus hijos, hermanos, sus nietos, porque las nuevas generaciones con facilidad aprenden lo malo. Tendemos a hacer lo malo más pronto, hermanos, que lo bueno. Como no hubo respuesta a la palabra de Dios en el diluvio, vino el arca que tenía la capacidad, hermano, para salvar a muchas personas, pero solamente salvaron 8 y los animales. ¿Será que el Señor tenía más cuidado de los animales que nosotros? No, que los otros animales. Hermanos, tenemos que poner atención, porque sucede lo mismo en nuestros tiempos, hermanos. Hay que responder a la palabra de Dios.
Hay que escuchar la palabra de Dios, pero hay que responder. Responda a la palabra, tome su decisión. Yo les dije la semana pasada, hermanos, cada vez que nosotros nos exponemos a la palabra, el Señor Jesucristo dijo estas palabras, dijo: al que mucho se le da, mucho se le demandará. A usted ahora ya no es un ignorante, no ignora la palabra, no ignora lo que el Señor pide y demanda. Así que tiene más peso ahora, hermanos, el día que estemos parados delante del Señor Jesucristo en el tribunal de Cristo. Vamos a dar cuentas. Mejor no hubiera venido, dicen, ¿verdad? Por la fe fue hecho heredero de la justicia. Punto número 3, con esto acabo. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, dice Romanos capítulo 2, 13. Y como no se encuentra ningún hombre justo delante del Señor, hermanos, al igual que Noé, hermanos, sin lugar a duda, tuvo sus dificultades para vivir, cometió errores. Por eso tuvo que venir el Señor Jesucristo, hermanos, para justificarnos. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que el próximo diluvio no será con agua, sino con fuego, y que hoy la salvación no es a través del arca, sino es a través de Jesucristo. Hermanos, muchos no creen que viene por fuego. Si les hablaban a la gente en los tiempos de Noé, va a venir un gran diluvio. A hoy se les dice: prepárense porque van a ir a una eternidad sin Cristo Jesús, y tiene alguien, o el Señor tiene preparado para el diablo y sus ángeles y todos aquellos que le quieran seguir, el infierno, el fuego eterno. Aún hay muchas personas que debaten eso y dicen: no hay tal infierno. Y la destrucción de este mundo será por fuego. Lo dice la palabra, hermanos, pero millones de personas no lo creen. Así que, hermanos, aprendemos en la enseñanza del apóstol Pablo en el libro de los Romanos que Dios justifica al pecador no en base a las obras. Es por si usted tiene peso y yo, ¿cómo voy a salir? ¿Cómo voy a salir de mis pecados? Bueno, sabemos, hermanos, que la única manera, ya no hay arca, la única manera de ser salvos es a través del Señor Jesucristo. Jesucristo es el arca para nosotros el día de hoy. La única fuente de salvación que tenemos, hermano, es Jesucristo, es arrepentirnos. Creer que Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y venir a Él, ser seguidores fieles de Él. Bueno, hermano, no es solamente yo acepto al Señor Jesucristo, entonces te amo, Señor. No, hermano, es una demostración. Por eso no es solamente con palabras, hermano. Cuando les digo hagamos la oración, hermano, la oración no te salva. Es haber creído, poner tu fe, tu confianza y ser un fiel seguidor de Jesucristo. Por eso de orar la oración del pecador, no, hermano, esa no es. Es tu diario vivir, tu conexión con Cristo Jesús, tu forma de ser, tu vida entera, hermanos, es impactada por Cristo. Se deja ver que Cristo es tu Señor y tu Salvador. Es por eso que no dudamos que Noé, hermanos, como ser humano cometió muchos errores, pero también nosotros hemos cometido tantos. El pecador se beneficia solamente por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Él fue justo y Él es el único que nos justifica, hermanos. Así que Noé halló gracia ante los ojos de Dios y recibió el testimonio de la palabra de Dios. La respuesta, o la pregunta más bien, y después les doy la respuesta. La pregunta es: nosotros hemos encontrado gracia y hemos dado testimonio de Dios.
En respuesta de eso, Noé creyó, hermanos, y como evidencia preparó el arca. ¿Cuál es nuestra evidencia nosotros? ¿Hemos creído la palabra del Señor? ¿La hemos obedecido? ¿Y hemos confiado plenamente en el Señor Jesucristo? Esa sería la respuesta, hermano. La Biblia dice que el próximo diluvio no va a ser con agua, sino con fuego. Hoy la salvación, hermanos, está siempre a nuestro alcance. Y aquellos que nos ven, hermanos, aquellos que están siempre siguiéndonos, tienen la oportunidad de reivindicarse, de tomar una decisión. Cualquiera que sea tu decisión, aún no decidir es una decisión. Aún decir sí o no es una decisión. Tenemos que buscar, hermanos, venir al unigénito Hijo de Dios. Vengamos a Él siempre en arrepentimiento y fe. Creámosle y vivamos para aquel que nos llamó, para aquel que nos compró con su sangre preciosa. El Señor sea con ustedes, mis hermanos, y vivamos esta palabra, hermanos. Creamos la palabra, obedezcamos la palabra y vivamos siempre, hermanos, en esa salvación que el Señor nos ha regalado. Que seamos fieles seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre maravilloso, Señor, una vez más agradecemos, Señor, por lo bueno y maravilloso que usted es con nosotros. La fe que salva a un pecador. Señor, nosotros hemos creído y estamos convencidos de lo que dice su palabra, Señor. Hemos visto, Señor, que a través de su palabra, Señor, usted hace o hizo grandes cosas. Hemos visto, Señor, a través de su palabra que usted está haciendo grandes cosas. Y también, Señor, que usted hará grandes cosas, Señor, que sucederán para aquellos que le obedecen, y aquellos que le desobedecen también les tendrán su resultado. Señor, en esta hora, como pueblo suyo, venimos delante de usted. Sabemos, Señor, que somos un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por usted, no por méritos nuestros, sino por los méritos suyos, que usted dio su vida en rescate por muchos. Señor, le damos las gracias por ya hacernos parte de este reino inconmovible. Ayúdenos a mantenernos fieles, Señor. Como dice este pasaje, Señor, que creamos, que tengamos fe, que es necesario para todo aquel que se acerca a usted, es necesario que creamos en usted, porque Él es galardonador de aquellos que le buscan. Su palabra dice que nosotros podemos tener temor a su palabra, temor a su nombre, Señor, porque sabemos que usted es el Todopoderoso. Ayúdenos a vivir en plenitud con usted, Señor. Ayúdenos a compartir, a proclamar las nuevas de salvación y vida eterna para aquellos, Señor, que aún no le conocen. Señor, aún a pesar de que sepamos que nos van a rechazar, tengamos el valor, el coraje, Señor, el ahínco, el apego de poder nosotros compartir la palabra suya, Señor. Ayúdenos. Hay muchos allá afuera que necesitan este mensaje. Necesitan saber que usted es el único que salva, el único que cambia y transforma las vidas. Señor, tómenos en sus manos, úsenos, nuestros vasos, use nuestro vaso de barro, Señor, llénelo. Hermano, hermana, si tú te sientes que necesitas el perdón del Señor, no dejes de buscarlo. Ven arrepentida, en arrepentimiento y fe, ven a Cristo Jesús. El Señor quiere hacer la obra contigo. El Señor ha proveído la vía de escape para que nosotros podamos escapar
de la maldición que hay para este mundo. Señor Jesús, gracias por tomar nuestro lugar. Y Señor, de hoy en adelante tomamos la decisión de vivir para usted. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. La paz de Cristo sea con ustedes. Nos vemos por la tarde. Nuestro hermano estará trayendo la palabra del Señor hoy por la tarde, nuestro hermano Agustín. Dios me los bendiga, los esperamos, hermanos. Bendiciones.